Estamos en comunicación ahora con Pedro Calvo. Pedro Calvo es un hombre que viene del radicalismo, todos saben toda la historia que tiene. Y bueno, Jorge, lo tenemos aquí para que nos hable un poco de esta película de 1985. Pedro Calvo, ¿cómo estás? María Luján Batallán, Jorge Enríquez, te estamos ¿Qué saludando. tal, Pedro? ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas noches, María Luján, Jorge, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Creo que decían bien. ¿Cómo estás, Jorge? Lo que le estaba diciendo acá, que lo suscribo enteramente, porque la verdad que la película está bien de ficción, como toda es en definitiva arte, y el arte no tiene que pensar que tiene la libertad de expresarse, pero no traficando ni tergiversando hechos históricos. En definitiva, Pedro, contanos un poco cómo vos analizás esta película. Sí, rescato, vamos primero por lo positivo, es una película muy bien hecha desde el punto de vista comercial. Ya rescato un hecho histórico, olvidado. Yo soy profesor en la UBA de Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y los chicos desconocen el juicio a las juntas militares, entonces por eso digo los primeros positivos. Pero planteaba bien Jorge, hay una distorsión, olvidos que no son producto de una casualidad, y un relato falso de la historia, y él focalizaba en la figura de Antonio Trócoli. Ustedes fíjense en un pequeño detalle, en el momento que aparece Trócoli en un discurso, hablando de la situación creada en Argentina, no solo la represión que él condena del Estado, y en términos muy duros, sino también, digamos, todo lo que produce las organizaciones armadas de ultraizquierda a partir de los hechos de violencia que incluso atentan en pleno gobierno democrático, por ejemplo en el gobierno de Perón y de Campo electos por las urnas. Pero lo que se olvida en ese relato, que además lo trata muy mal a Trócoli, que es cuando presenta el informe de la CONADEP, la cual ni se menciona. ¿Y quién está sentado al lado de Trócoli que no aparece en la película? Nada más y nada menos que Ernesto Sábato, el presidente de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. O sea, la película tiene muchos olvidos, muchas omisiones que no son producto de la casualidad o de la simple libertad de expresión. Me parece que es claro una manifestación de un relato político que se quiere restarle valor a la figura extraordinaria de Alfonsín. El juicio se produce por la decisión política que él toma en su momento. No nos olvidemos que en plena campaña electoral, cuando los militares habían sancionado por un decreto la ley de autoamnistía, el candidato del Partido Justicialista, Italo Luder, que era un gran constitucionalista y profesor de Derecho Penal, dijo que esa ley, basada en el principio de irretroactividad de la ley, no se podía anular. Tenía principios que no se podían modificar. Y Alfonsín planteó en plena campaña que era nula de nulidad absoluta. Y así lo hizo una vez que llegó al gobierno. Se envió al Congreso, al Parlamento, la derogación de la ley de autoamnistía. No hubo una sola voz del Partido Justicialista que se manifestara en contra de la posición de Luder, el candidato del justicialismo. Entonces ahí ya había dos miradas distintas. Y eso también se soslacha en la película. Sobre todo la omisión de quien fuera un hombre realmente probó como fue Ernesto Sábato. Exacto, sí, hay una omisión, se habla de la comisión pero no se la nombra. Se ignora la presencia de Ernesto Sábato al lado de Trócoli en el discurso. Incluso podemos decir que en su momento, al final, cuando se hace un resumen, se habla de las leyes de impunidad basándose en las leyes de obediencia debida y punto final, que se puede tener distintas miradas de lo que significó en su momento. A mí me tocó como diputado nacional participar en el debate cuando se planteó la derogación de esas leyes o la nulidad, pero no se habla de los decretos, de los indultos de Carlos Menem, nada más y nada menos los indultos que permitieron la libertad de los que fueron enjuiciados en ese juicio histórico en 1985, y también las cúpulas de las organizaciones guerrilleras que fueron juzgadas, fueron extraditadas en el caso de Firmenich, a partir también de una decisión política del presidente Alfonsín. Alfonsín puso en marcha todo el proceso de los juicios militares. Hubo 2 decretos del presidente Alfonsín y firmados por todos los ministros, porque algunos dicen que el radicalismo no estaba tan de acuerdo.
todos los ministros, además pensemos en ese momento, Alfonsín, o mejor dicho, el Partido Radical y sus ministros, no iban a tener una voz disonante del presidente Alfonsín. Es un absurdo plantear o suponer eso. Bueno, esos dos decretos para juzgar a los miembros de las cúpulas militares, a los responsables también de que nos llevaron a la aventura, a la guerra de Malvinas, y el otro decreto a las cúpulas de las organizaciones armadas, fueron una decisión política del presidente Alfonsín, no fueron un hecho casual. Claro, ahora Jorge, estás con nosotros. Acotemos también, Pedro, que estos eran, o sea, no se engañó a nadie, porque estos eran promesas de campaña con las cuales Alfonsín cumplió. O sea que esto yo me acuerdo haberlo escuchado en el Comité Nacional a Raúl Borrás cuando hablaba de los 3 niveles de responsabilidad. O sea que acá no se engañó a nadie. Bueno, después vinieron las leyes esta de los indultos. Audiencia de vida, punto final, claro, y después... Vino, no, la nulidad de la audiencia de vida, punto final, cuando eran remedios aplicados se había llegado acá muy lejos, eso no tomamos noción. Un juicio que puede ser, que puede tener un parangón con ese juicio de Nuremberg, pero pensemos que el juicio de Nuremberg eran 4 potencias las que lo realizaron. Acá fue un gobierno contra un partido militar que todavía tenía poder, porque cuando el señor Kirchner descuelga los cuadritos, sea el partido militar o las Fuerzas Armadas, mejor dicho, estaban absolutamente devastadas. O sea, ya no sabían, ya no tenían el poder que tenían antes. Sin embargo, la grandeza de Alfonsín fue comandante y jefe de las fuerzas y la respetó. Pero obviamente cumplió con el compromiso además le dio la posibilidad que fueran juzgados por el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas. Lo hicieron. O sea que acá se hizo todo y eso no aparece reflejado en la película. Es por eso que a mí me parece bárbaro visualizar el tema, como decís Pedro, tus alumnos de Derechos Humanos y de políticas públicas toman noción de esto. A mí me ha pasado con mis hijos, lo vienen escuchando eso desde que eran chicos, pero igual, uno me preguntó de mis hijos, ¿no te gustó cuando la vi porque no dice lo que vos querés decir? No dice lo que es la realidad. Entonces, él cuando la vio me dijo, sí, te da razón, tal cual. O sea, es una tergiversación de los hechos, muy bien lograda, con una actuación superlativa de Darín. No obstante eso, la figura de Moreno Campo, a ver, digámoslo claramente, esto lo guionó Moreno Campo para lucimiento personal de él, por un lado, porque el papel de los jueces también, de los camaristas, tuvo figuras sobresalientes, D'Alessio, Gil Lavedra, Valer Garaos, o figuras hubo figuras sobresalientes en esa cámara, queda todo opacado. Porque lo que se pretende con esa película es tampoco irizar, poner muy nervioso al peronismo. A mí no me cabe ninguna duda que es así. Yo le decía... Jorge, me parece que vos planteás algo importante, que no hay antecedentes en la historia universal de juicios de estas características. Hablaste del juicio de Nuremberg, y yo siempre cito, estamos hablando de un juicio que no se respetó lo que significa el debido proceso, cuanto a la territorialidad, los jueces de la causa, etcétera, etcétera, y estamos hablando de un juicio ante millones de muertos. Bueno, yo siempre cito un caso de el mismo Moreno Campo, me acordaba cuando vos lo decías, lo nombrabas recién, de un reportaje, de una charla que él tuvo con Ferenczen, que fue uno de los fiscales del juicio de Nuremberg, y le decía con qué criterio, porque siempre está el criterio hasta dónde son los límites, y vos bien lo planteaste, Alfonsín lo planteó en la campaña, el tema de la obediencia debida, en la Federación, el Colegio de Abogados, y lo planteó incluso en el acto masivo en Ferro, cuando habló de los distintos niveles de responsabilidad. Pero Moreno Campo, en un reportaje que sale en La Nación, si no me equivoco, en el año 2006, si no me falla la memoria, relata este diálogo con Ferenczen, y él decía que elegían 22 miembros por cada caso, y le pregunta, ¿por qué 22? Porque eran 22 las sillas que teníamos. Estamos hablando de un juicio, después de la Segunda Guerra Mundial, con ejército de ocupación y con millones de muertos. Claro. Entonces, Alfonsín, me parece que hay que tener en claro las dificultades, como bien planteabas vos, Jorge, con un poder militar casi intacto. Entonces él tenía que, al mismo tiempo, plantear una respuesta moral,
ver cuáles eran los marcos y la estructura jurídica del marco punitivo y al mismo tiempo garantizar los derechos humanos para para el presente y las futuras generaciones. Entonces había que denunciar los crímenes cometidos por la dictadura, dar voz a las víctimas y a sus familiares en la medida de lo posible, desentrañar las causas de la anomia de décadas de violencia y autoritarismo en nuestra sociedad, establecer pautas y valores culturales para permitir construir y consolidar una democracia a su futuro, al mismo tiempo juzgar y condenar a los responsables, tenía que haber políticas de reparación en la medida de lo posible, y al mismo tiempo había que promover y proteger el uso de los derechos humanos, como decía recién, para el presente y el futuro. Todo eso encaró el gobierno de Alfonsín, con la oposición, como bien planteaste, del Partido Justicialista. En algunas provincias se armaron comisiones investigadoras en el Parlamento, como en Catamarca, La Rioja, con gobierno justicialista, y no llegaron absolutamente a nada esas comisiones parlamentarias. Hubo la oposición también, o se negó a integrar la CONADEP Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, e incluso hubo una oposición fuerte de las Madres de Plaza de Mayo bajo la conducción de Eve de Bonafini. Hasta realizaron actos en Parque Lezama, me acuerdo en su momento, en contra de la CONADEP. Uh-huh. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero creo que quedó bien reflejado cuál es la opinión y el análisis muy desmenuzado respecto de 1985. No sé si opinás igual, Jorge. No, tal cual, y la verdad que muy rico los conceptos que vertió mi amigo Pedro Calvo, porque, por ejemplo, ese detalle que señaló de las 22 sillas, y bueno, y la cuestión es que señaló muy bien de los usos de Alfonsín en Ferro, y la verdad que con mucho enfoque. Así que muchísimas gracias, Pedro, querido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias, Jorge, gracias, María Luján.